Tenemos comunicación con David Saucedo, él es especialista en temas de seguridad nacional y con él tenemos el pendiente de comentar este asunto de Hernán Bermúdez Requena, detenido hoy, bueno, detenido en Paraguay desde el viernes. Sin embargo, hoy ha trascendido que no se aviene a la extradición inmediata, sino que va a pelear justamente por quedarse en Paraguay ante la justicia de aquella nación, donde, según dijeron los funcionarios del orden, pretendía volver a echar a andar un mecanismo violento que pudiera llamarse también, digamos, la barredora, pero en Paraguay. David, un saludo muy cordial, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio, y a tus órdenes. Gracias, David. Pues va a tardar meses, meses que David Sauce, que Hernán, Hernán Bermúdez pueda venir a México. Mira, todavía están abiertas las dos posibilidades. En efecto, Hernán Bermúdez puede solicitar que haya un juicio de extradición como tal a la autoridad judicial de Paraguay. Sin embargo, si los paraguayos detectan irregularidades en su ingreso migratorio, es decir, que haya sido una estancia ilegal con base en documentación falsa, el propio Estado paraguayo puede aplicar la deportación sin más dilación. Incluso en una cuestión de horas se puede realizar. Esto lo puede realizar cualquier país del mundo, pero sí depende de la valoración que haga el propio Estado paraguayo del nivel de peligrosidad de Hernán Bermúdez, y en virtud de que también a ellos les ha servido este episodio para dar un poco de brillo a sus propias corporaciones de seguridad pública. Se trata en consecuencia de una negociación entre, por un lado, el gobierno de México y Hernán Bermúdez. Pareciera que no había, y es comprensible, ningún canal de comunicación hasta que una vez que fue detenido. Y por supuesto también el vínculo y colaboración entre Paraguay y el gobierno de México. Hay dos escenarios, que sea en efecto una deportación fast track o que sea un juicio de extradición que en efecto pueda durar meses. Fue capturado en una residencia lujosa, sin duda, pero él solo, es decir, en esa casa no vivía nadie más que él. Es donde fue detenido, estaba durmiendo, le cayeron en la madrugada, lo encañonaron los soldados, los miembros de la fiscalía, y lo detuvieron, lo sentaron en un sillón, y de ahí son las fotografías con las que hemos contado. ¿Qué implica para México la detención de Hernán Bermúdez? Tiene varias consecuencias. En primer término, la detención de Hernán y otras medidas, como la captura de los sobrinos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fueron debido a una presión, una exigencia del gobierno de Washington, de Estados Unidos, perdón, como es de tu conocimiento. Los norteamericanos han estado presionando al gobierno de México para que se capture a los jefes policíacos, a los militares y a los políticos que están vinculados orgánicamente con grupos del crimen organizado. Los norteamericanos empezaron en un tono suave, perdón, como fue la revocación de visas. Ya escalaron su nivel de exigencia con detenciones en concreto, en este caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por su respaldo a la Barredora y al Cártel Jalisco, y después ya pidieron una acción más contundente con la detención de marinos dedicados al huachicol fiscal. Es de suponer que los norteamericanos tengan algo que decir al respecto. Me parece que no van a solicitar la extradición de Hernán Bermúdez. Se conforman únicamente con que el gobierno de México vaya cumpliendo con este desmantelamiento de estructuras político-policiales vinculadas con el crimen organizado. Habrá que ver también si el gobierno de México llega a algún tipo de negociación con Hernán Bermúdez para que en perfecto español cante una vez en México y dé a conocer los nombres de sus cómplices. Destacadamente se menciona, tú sabes, el caso de el vínculo que llegó a tener con Adán Augusto, coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta. De igual manera, se espera que este hecho finalmente disuada a Adán, Adán Augusto para que eventualmente solicite su licencia como coordinador de los senadores de Morena. Me parece que él está resistiendo, hay muchas presiones en ese sentido, y la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo aún no se deciden a llevar el tema a una votación o en su caso empezar a cabildear
por la designación de un vicecoordinador que en los hechos sería quien coordine a todos los senadores de Morena en la Cámara Alta. Sí, porque es, dirán algunos, insostenible la presencia, simple y sencillamente por sospecha, la presencia del también tabasqueño, cercanísimo, brother, compadre del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sostenerlo ahí es peligroso. Mira, según entiendo, el senador Adán Augusto López Hernández respondió a la petición hecha por los grupos parlamentarios de Acción Nacional sobre realizar una investigación a fondo e imparcial. Y él propuso un comunicado de prensa en donde Adán Augusto se informa que él ha sido de los principales personajes que ha pedido que el caso se investigue a fondo y que de ser necesario él también irá a rendir declaraciones. Subrayó su disposición plena para comparecer ante las autoridades cuando así se lo requieran, es lo que dice el comunicado. Por otra parte, menciona que ser parte de la denominada Cuarta Transformación implica trabajar para los ciudadanos y no ser cómplices de corrupciones. Además, aprovecha el espacio para pedir congruencia política a los legisladores panistas que externaron su preocupación por los presuntos nexos entre el gobierno y el crimen organizado. ¿Cómo ves? Bueno, es una declaración que se había tardado mucho en hacer Adán Augusto. Todavía está pendiente que da respuesta a algunas interrogantes. Él en distintas entrevistas ha un poco tratado de esbozar algunas respuestas. No se ve nada cómodo con esta situación en la que él vive actualmente. El gobierno federal me parece que es quien está con la intención, el deseo de que Adán Augusto se separe de la coordinación de senadores. Es una jugada muy cantada. Los norteamericanos, por supuesto que desde hace tiempo le plantearon a Claudia Sheinbaum la necesidad de poner en el banquillo de los acusados a militares, políticos y jefes policíacos ligados con el crimen organizado. Y entiendo que la respuesta de el gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum fue, por supuesto, adelante, siempre y cuando sean en primer término algunos de los opositores internos de la 4T, dentro de los cuales está Dan Augusto, Ricardo Monreal y el propio Marcelo Ebrard. Es decir, sí hay como tal un deseo de los norteamericanos de poner en el banquillo a los narcopolíticos y narcopolicías, pero el gobierno federal desea que en primer término se pongan en el banquillo aquellos que rivalizan con la presidenta Claudia Sheinbaum. Adán Augusto ha bloqueado decisiones de la presidenta en el Senado, también ha detenido algunos proyectos e iniciativas de ley. Entonces, pues, bueno, son facturas que se están cobrando y el as bajo la manga para doblar la voluntad de Dan Augusto son los propios hechos criminales en los que presuntamente se vinculó vía Hernán Bermúdez. Pues muchas gracias, David Saucedo. Gracias por acompañarnos en la debida contextualización de los hechos. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Es lo que dice David Saucedo, consultor en materia de seguridad pública y de seguridad nacional a raíz de la detención de Hernán Bermúdez Requena allá en Paraguay. Y lo que viene ahora, Pepe, luego de que en la audiencia encabezada por el juez penal especializado en crimen organizado, Osmar Legal, así se apellida Legal, Hernán Bermúdez rechazara la extradición inmediata, va a permanecer preso si no ocurre algo extraordinario en la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay. México, si no lo ha hecho, debe iniciar con las formalidades judiciales y 60 días máximo debe durar el trámite. Esto, de acuerdo con el Tratado de Extradición México-Paraguay, que se firmó apenas este año. Bueno, pues resulta que mientras tanto sus abogados en México estuvieron intentando amparos contra una eventual orden de aprehensión girada por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, pues no obtuvo ninguna de las 3 solicitudes de amparo solicitadas. Una es federal, y 2 son del fuero común, por lo que una vez extraditado a nuestro país, seguramente va a ser detenido. Nos permite una pausa muy breve, volvemos enseguida con usted.